Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Nos encontramos en este espacio del canal de YouTube de la Iglesia Bautista Tunal, donde compartimos enseñanzas de la palabra de Dios y continuamos en esta serie de crianza bíblica, pastoreando el corazón de tu hijo. Crianza bíblica. Hemos visto principios que vemos en la escritura que nos van a ayudar a desarrollar esa labor de padres que es tan importante y sobremanera en esta etapa de la juventud, que algunos llaman la adolescencia, que para muchos es asociado a una época muy traumática. Esa etapa entre los 13 y los 18 años, podemos verla como una época de grandes oportunidades, época de grandes oportunidades. Nuestros hijos tomarán decisiones, pero también veremos esa etapa como, como un pastor, ¿no? Con sus rebaños, con sus ovejas, y debemos verla de esa manera. Son grandes oportunidades para guiar, orientar, ayudar a nuestros hijos a que ellos conozcan al Señor en medio de todas las cosas que ellos están viviendo, en medio de las situaciones también que van a venir. Entonces hemos visto el ambiente de un hogar y hoy vamos a ver cosas que también debemos hacerles ver a nuestros hijos, ¿no? Nuestra meta es que nuestros hijos conozcan, amen y sirvan al Señor. Que ellos tengan la vida eterna, pero en medio de la juventud, pues ellos están llenos de muchas cosas, ¿no? De dudas, de inquietudes, buscando la identidad, estoy buscando cuál es mi personalidad y se sienten inseguros de sí mismos, pero debemos nosotros hacerles ver cuál es su relación de bienestar. ¿Qué es estar bien para ti? ¿Qué es estar bien para ti? Y nosotros debemos llevarlos a la escritura, a la suficiencia de Dios en su vida. Nuestros hijos buscarán la satisfacción y buscarán la plenitud en las cosas. Buscarán la satisfacción en sus amigos, en hacer parte de un grupo, tal vez en un deporte, tal vez bueno, en un montón de cosas, en la moda, en la influencia que tienen sus amigos. Pero nosotros debemos hacerles ver en que para que tú estés bien necesitamos tener una buena comunión con el Señor. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10. Dice, porque en él, y estoy añadiendo en este texto bíblico la palabra Cristo que está entre paréntesis para que podamos entender de qué es lo que está haciendo referencia al texto bíblico del apóstol Pablo en la iglesia en Colosas. Porque en él, hablando de Cristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nada más que es Dios mismo. En Cristo está Dios mismo. Cristo es Dios. Y el versículo 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Anota que los destinatarios de la carta a la iglesia en Colosas del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, ustedes están completos en Cristo. Y cuando hablamos de completos, quiere decir que no le falta y no le sobra absolutamente nada. Nosotros vemos en este texto bíblico que nos sigue diciendo acá, dice que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es Cristo? Bueno, es Dios mismo. Es la cabeza, es la máxima autoridad y nosotros, si hemos tomado una decisión por Cristo, debemos ver que estamos totalmente completos. Nuestra plenitud, nuestra satisfacción está en Cristo. Y debemos enseñar eso a nuestros hijos. Nosotros podemos ejercer mucho gobierno, ¿no? Mucho gobierno externo, tratar de ejercer nuestra autoridad y ya no haces eso y tienes que hacer tal cosa y listo, para que no hay muchas oportunidades, tratemos a nuestros hijos jóvenes como si fuesen niños pequeños, simplemente dominándolos, aquí se hace lo que yo digo y yo mando, pero también debemos hacer y valer nuestra influencia como padres. Cuando ellos van creciendo, son menos propensos a descansar en la autoridad de sus padres. Nuestros hijos en la juventud pueden vernos como, yo no confío en él, o yo no quiero someterme a la autoridad de mi padre. Y nosotros debemos ver todo esto también a los ojos de Dios como una gran oportunidad para trabajar en sus corazones, para influenciarlos a que, mira hijo, tienes esto delante tuyo, tienes esta otra opción,
camina con el Señor. Yo te aconsejo que tomes esta determinación. Veo que estás invirtiendo mal tu tiempo, ¿no? Estás dejando a un lado tus tareas, tus oficios y por andar jugando. Entonces les voy dando la oportunidad, no con gritos, no imponiéndome tienes que hacer, sino haciéndole que nuestros hijos razonen y piensen. Pero también en esos momentos de duda, de inquietud, de que es que yo no me siento bien en esta casa, es que tal cosa, cuál es mi sentido de mi vida, yo debo llevarlo y son oportunidades para llevar a que nuestros hijos conozcan al Señor, conozcan las verdades del Evangelio y que nuestra plenitud está en Cristo. Son oportunidades para llevar a nuestros hijos a que sean más conscientes de su pecado. Cuando son pequeñitos, le habla a uno, un niño pequeñito, ¿qué hiciste mal hoy? No, hoy no estuvo mal, hoy no pequé. Ah, pero hijo, no hiciste esto, no desobedeciste a tus padres, no te demoraste en contestar cuando te llamamos, no dijiste mentira, no tuviste esta mala actitud. Ah, sí. A veces no somos tan conscientes del pecado, pero cuando son jóvenes son más conscientes. Igual que se sienten más abrumados porque la realidad del pecado está ahí, pero nosotros debemos llevarlos a ese sentido de culpa, ese sentido de su conciencia, para que también anden en la gracia de Dios y conozcan al Señor. Vayamos a la cruz de Cristo, que vamos a llevarlos con esa culpabilidad de su pecado, de sus fallas, de sus equivocaciones, a decir, mira, tú también necesitas de la gracia de Dios, tanto como yo, como Padre. De manera que eso es una de las cosas que vitalmente necesitamos estar haciendo y es pastoreando el corazón, siendo influencia para ellos, una influencia que no es autoritaria, una influencia que no es con los gritos, una influencia que no es alzando la voz y gritando, sino una influencia que es con palabras suaves, como nosotros lo veíamos en videos anteriores, ¿no? Cómo nos gustaría que nos trataran, cómo nosotros aprendemos palabras suaves y dulces o con palabras ásperas y gritos. De manera que debemos seguir aprendiendo de estos principios bíblicos. Y una cosa más que también nos dice la palabra. Hebreos capítulo 4 nos presenta a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Vemos toda esta carta que es escrita para destinatarios judíos en que nos deja ver la superioridad de Cristo a los ángeles, a Moisés, a el sacerdocio de Aarón y nos presenta y nos engrandece el nombre de Cristo. Y en el capítulo 4 nos presenta a ese Cristo como superior al reposo y nos presenta a ese Cristo como nuestro gran sumo sacerdote y un gran sumo sacerdote que nos deja algo muy hermoso y el versículo 16 de Hebreos capítulo 4 dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, auxilio, ayuda. ¿Qué nos deja ver este pasaje? Gracias a la obra de Cristo en la cruz es que nosotros podemos acercarnos al Padre. Nos acercamos a un trono donde está el creador grandioso del universo. ¿Y cómo nos acercaríamos allí? La reina Esther, cuando estuvo en esas eh, adversidades con su pueblo, en que ella iba a interceder por su pueblo para que pudiera salvarse, tenía mucho temor de acercarse a su esposo, que era rey y era el emperador en ese momento de este gran pueblo. Y ella tenía gran temor porque si se acercaba al trono y no le extendían el cetro, ella podía morir por interrumpir cuando no había sido llamada. Pero aquí tenemos al creador del universo que podemos acercarnos y nos acercamos de una manera confiada. ¿Cómo se acerca un hijo a su padre? Tranquilo, confiado. Cuando estamos hablando de un niño pequeño, puede interrumpir en cualquier momento, papi, papi, tal cosa. Pero cuando nosotros vemos este cuadro de Dios como Padre, gracias a la obra de Cristo en la cruz, es que podemos también entender que nosotros debemos velar para que nuestros hijos se acerquen a nosotros y que tengan la libertad de acercarse confiadamente. Dice la palabra que nosotros, como padres,
debemos brindar esa oportunidad para que nuestros hijos estén totalmente descansados también y confiados en lo que es la autoridad de sus padres, en que Dios les está guiando también a ellos. Pero también aquí el pasaje nos deja ver que en Cristo hallamos gracia en medio de ese trono, en medio de ese acercamiento, hallamos auxilio para todas las situaciones que estamos viviendo. Y como padres también debemos trabajar en ese vínculo, en que sea un vínculo que haya confianza, que vamos a acercarnos a nuestros hijos, así como Dios permite a sus hijos acercarse a Él y ver el mundo a través de sus ojos. Ah, ¿qué luchas tiene un adolescente? Empápate y haz memoria de las cosas con que luchamos en la juventud, para que nosotros podamos compartir y aprovechar cada una de esas como una gran oportunidad de brindarles un principio bíblico, para compartir palabra de Dios, como lo dice Deuteronomio capítulo 6. Pero ¿cuál es nuestra meta, no? Que nuestros hijos puedan comprender cuál es el propósito de Dios para con ellos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestros hijos? Que ellos puedan ver en la palabra, en la suficiencia de Cristo, puedan ver esos propósitos de Dios. La labor de crianza es bastante amplia. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Nos vamos a equivocar en un montón de cosas, pero lo que sí debemos creerles a lo que dice la palabra, a lo que dice la escritura y descansar y confiar en lo que Dios nos deja, ¿no? Si nosotros adoptamos sus principios, si nosotros somos fieles en enseñar la palabra, si nosotros mostramos la gracia y el poder del Evangelio primeramente en nosotros, nuestros hijos van a escucharnos, van a tener temor de Dios, van a amar la palabra, van a amar al Señor, van a conocerle y tomarán sus decisiones por el Señor, pero deben ver también la gracia de Dios obrando en mí, el poder del Evangelio obrando en mí, entender que como padre me voy a equivocar con ellos y será necesario buenas conversaciones con ellos pidiéndoles perdón por las maneras en que les hemos ofendido, en las maneras en que les hemos dejado de orientar y de guiar, en las maneras en que hemos fallado, en las maneras en que también necesitamos de la gracia de Dios día tras día. Amados hermanos, muchas cosas más para seguir trabajando en la vida de nuestros jóvenes. Veremos que la crianza no es mucho más, es mucho más que simples reglas, simplemente disciplina, corrección, sino hay otras cosas que también necesitamos participar y esas las veremos en nuestro próximo video. Por ahora los dejo. Muchas gracias por atender hasta el final. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.